tiene varias publicaciones y que es ponente en eventos nacionales e internacionales. Aprovechamos su estancia en Barcelona para invitarle, para que nos hable de su tema. Nuestro invitado es Javier Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, María. ¿Empezamos? Okay. ¿Por qué su tema es el conocimiento, el aprendizaje y la tecnología? Bueno, yo creo que estas cosas uno no las planifica, uno llega. Yo empecé, si me remonto a mis orígenes, yo empecé estudiando informática, no me gustó, hice derecho, tampoco me gustó, lo terminé porque no había que hacer. Y luego el mundo me fue llevando me fue acercando hacia procesos de aprendizaje apoyados por tecnología. Pero yo creo que yo tengo claro un detonante que hubo, que fue un máster que hice en comercio exterior hace mucho tiempo, donde de repente me empecé a pensar que había todo un montaje sofisticado de profesores, materiales, había mucho presupuesto, mucho dinero invertido en un intento de entrenarnos, en este caso, ¿no? de formarnos en aspectos de comercio exterior, y sin embargo no se hacía nada para evaluar el impacto de todo lo que yo estaba haciendo. O sea, yo podía estar perfectamente durmiendo en las clases, que nadie se iba a dar cuenta, podía estar escuchando, pero no había manera de todo ese despliegue de medios que se hacía. Realmente medir hasta qué punto eso estaba teniendo algún grado de impacto. Y a mí me llamó muchísimo la atención, me pareció que tal esfuerzo no podía quedar al albur de ojalá les vaya bien, ojalá lo aprovechen, ojalá cuando luego tengan que aplicar esto sepan hacerlo. Eso ojalá a mí me pareció que era una cosa aberrante. O sea, a partir de ahí fue cuando empecé a pensar, aquí hay algo en el ámbito del aprendizaje y la educación, que ahí hay un cabo suelto, ese cabo hay que empezar a atarlo. Y eso fue hace muchos años, fue lo que me empezó a mover hacia pensar, bueno, ¿qué está pasando con estos procesos? ¿Y qué se podría hacer para mejorar estos procesos? Durante mi etapa estudiantil ni me había dado cuenta, fue en este posgrado donde me di cuenta. Y a partir de ahí empecé a trabajar, empecé a vincularme, en este caso mucho a lo que tenía que ver con procesos de aprendizaje en empresas, y cómo mejorarlos, cómo usar tecnología para mejorar esos procesos, y relativamente pronto me di cuenta que el problema o la solución no venían de la tecnología, venían de mejorar un proceso que no estaba funcionando bien, que la tecnología tenía soluciones para mejorarlo o que incluso podía provocar mejoras, pero que inyectar tecnología directamente no iba a garantizar nada. Así que fue eso, fue máster de comercio exterior. Recuerdo estar viendo aquel despliegue de medios a nuestra disposición y dije, aquí hay algo que no funciona. Y sobre la relación que existe entre el conocimiento y el aprendizaje y la tecnología, ¿qué nos destacaría? Mira, yo dediqué bastantes años al principio al aspecto específico del aprendizaje, a cómo aprende la gente, a cómo realmente tratar de mejorar, porque no todas las estrategias son iguales. Hay formas de aprender. Yo creo que hay una cierta confusión en todo esto. Yo creo que todo el mundo aprende de la misma manera. Otra cosa es que hay estilos distintos, pero uno aprende haciendo cosas, uno aprende practicando cosas. No aprende escuchando, aunque escuchar te sirve, no aprende leyendo, aunque leer te sirve, pero cuando tú realmente aprendes algo, si tú quieres saber hacer algo, lo tienes que practicar. Y cuanto más lo practiques, mejor. Y cuanto más te equivoques, mejor. Otra cosa es que tú prefieras, antes de hacerlo, ver cómo lo hace otro, o estés dispuesto a lanzarte, o estés dispuesto a pedirle a alguien que te ponga un ejemplo, pero todo el mundo hacemos haciendo, o aprendemos haciendo. Es la importancia del hacer. Claro, o sea, el hacer es la clave, y dediqué gran parte de mi tiempo a ese aspecto. Pero luego me di cuenta que después de hacer, lo que se genera es conocimiento. Y es el conocimiento lo que te da herramientas para funcionar en la vida. Tú eres aquello que has aprendido a hacer, tú eres el conocimiento que tienes. Y todo lo que eres está en función de lo que has aprendido. El conocimiento que hoy en día te permite hacer o no hacer cosas está en función de lo que has o no aprendido. Y lo que tú serás en el futuro depende de lo que seas capaz de aprender. Entonces hay una relación directa, porque son dos caras de la misma moneda, pero ni mucho menos son lo mismo. Yo creo que el aprendizaje es una habilidad fundamental en la sociedad en la que vivimos. No hay nada más importante que aprender. Hay cosas igual de importantes que aprender, pero más, ¿no? Y el conocimiento desemboca, el aprendizaje desemboca en el conocimiento. El conocimiento es el resultado del proceso de aprender. Ahora, yo cuando lo tengo que... ¿Tecnología? Ahora, ahí voy a ir. ¿Cómo desemboca, qué relación hay entre uno y otro? Para mí el aprendizaje es todo lo que tú haces, por simplificarlo,
antes de tener un problema. Y aprender es costoso, aprender es largo, exige sacrificio y es un proceso complejo. Conocimiento es todo lo que tú haces cuando tienes un problema. Es el despliegue de lo que aprendiste en el momento que lo necesitas. Ese es el conocimiento. El conocimiento es medio inconsciente, medio intangible, el proceso es el aprendizaje no. La tecnología lo que tiene es el poder de acelerar ese proceso, el poder de que el proceso de aprendizaje sea más rico, porque lo que hemos entendido como educación, que hay un paradigma de creer que aprender es estudiar, que para aprender hay que ir a un colegio o un aula, tiene que haber un profesor, tiene que haber materiales. Es un paradigma que no es real, pero que es el que todos hemos vivido durante muchos años y creemos que eso significa aprender. Y el aula tiene restricciones y la tecnología lo que te permite es no tener por qué hacerte cargo de las restricciones que tiene el aula. Como en un aula hay un profesor, 30 alumnos, hay cosas que no puedo hacer, la tecnología lo que te permite es que esas restricciones desaparezcan y que el ordenador sea un aparato donde tú puedas hacer cosas que en el aula no puedes hacer. Pero el problema es que si el modelo que tú quieres intervenir no funciona, añadirle tecnología solamente lo va a empeorar, no lo va a mejorar. Hay mucha gente que cree que tomemos lo que estamos haciendo hoy, inyectemos tecnología y la cosa va a mejorar. Y lo que está ocurriendo es que la cosa empeora. Primero hay que revisar lo que estamos haciendo, pensar qué podríamos hacer con tecnología y qué no podemos hacer, y aprovechar la tecnología para eso, y no al revés. ¿Nos podría proporcionar algunos consejos significativos para los estudiantes que estamos en el aula? Bueno, yo no soy quien para dar consejos, pero tengo algunas opiniones. Vale. ¿Qué cosas hay que hacer? Mira, yo tengo una primera máxima, que es que cuanto más habla el profesor, menos aprenden los alumnos. Por tanto, los profesores ojalá empezaran a ser menos protagonistas, porque los que tienen que aprender no son ellos ya saben, los que tienen que aprender son los alumnos. Por tanto, lo que tiene sentido es que el esfuerzo lo hagan los alumnos y no los profesores. Entonces, yo si tuviera que decir algún camino en el que esto debería avanzar, es empezar a programar más actividades, más tareas y menos lecciones. Donde el profesor lo que tiene que hacer es ser capaz de encontrar y codiseñar con sus alumnos tareas que les sean interesantes a ellos, entregárselas, callarse y solamente ayudarles en el momento que los alumnos no pueden avanzar. Mientras tanto, el profesor tiene que hablar poquito, tiene que escuchar, tiene que dar feedback, tiene que dar muy buen feedback. Y se tiene que preocupar de cosas en las que son mejores que los ordenadores. En aquello que el ordenador es mejor que un profesor o que una persona, que es en almacenar información, en entregar información en múltiples formatos, en actualizarla, hay que dejar el trabajo sucio a los ordenadores. Los profesores se tienen que centrar en aquello que la tecnología no puede llegar, que son muchas cosas. Y es en diseñar buenas actividades, en entregar buen feedback cuando los alumnos se equivocan y en hablar menos y en escuchar más. Para finalizar, ¿destacaría alguna reflexión relacionada con TIC y educación? Yo creo que hay muchas. Hay una cosa que a mí me sorprende, que se ha reflejado en estos dos días en el Congreso, que tiene que ver con que todo el mundo habla de la web 2.0, de la web 3.0, de la web semántica, de la tecnología, y uno se da cuenta que la educación sigue siendo 1.0 desde hace años. La educación nunca ha dado el salto que han dado cualquier otro sector económico en el que vivimos. Y la industria de la educación, que es una industria final, está todavía en una situación similar a la que estaba hace 100 años. Entonces, para mí la primera reflexión es ¿cuándo vamos a hablar de educación 2.0? Que significa un cambio radical, y la tecnología, por supuesto, que puede ayudar a ese proceso. Entonces, esto que yo te comentaba antes, que los profesores tienen que empezar a jugar un rol distinto. La sociedad tiene que empezar a considerar la educación como lo más importante, porque es la cantera en la que tú estás construyendo lo que luego tú vas a tener como sociedad. O sea, lo que tenemos hoy o lo que tenemos en el futuro es el resultado de lo que está pasando hoy en las aulas. Si no lo cuidamos, estaremos teniendo los resultados que tenemos y nos metemos en crisis y luego hay problemas y nos quejamos. Si queremos resolverlo, tenemos que empezar a mirar abajo. Y los responsables somos nosotros, no son los niños. Porque los niños serán en función de cómo estamos nosotros diseñando eso. Entonces yo creo que la reflexión es cuándo una educación 2.0, cuándo los políticos se van a dar cuenta de que no es sostenible tener un modelo educativo para un mundo que cambió hace 100 años, cuando el resto del mundo ha avanzado a una velocidad vertiginosa y la educación todavía no se da cuenta que tiene que enseñar
cosas que sean útiles para los adultos que vamos a tener, de forma que sea razonable, en lugar de estar sentados durante 17 años en una silla, y cómo empezar a sacar partido de las tecnologías, porque la gente trabaja y vive su tecnología. Javier, gracias por habernos concedido esta entrevista y bueno, estas horas de la mañana a las 8. Ningún problema, un placer. Y Xavier, muchas gracias por su cámara.